Dice la palabra del Señor. Voy a leer primeramente Éxodo capítulo 14, versículo 16. Y después vamos a leer en Juan capítulo 20, versículo 29. Y dice la Biblia: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. No olvide este pasaje, porque usted va a entender el contexto. Porque muchas veces nosotros estamos en medio de una situación dura y difícil, y cuando nos dicen ten fe, lo malinterpretamos. Pensamos que fe es solo positividad, es decir, sé positivo, pero hay algo más profundo. Para que la fe sea completa hay algo más profundo. Entonces vamos rápidamente ahora al versículo que les mencioné, también en Juan capítulo 20, versículo 29. Hay una fe natural, pero hay una fe sobrenatural. Entonces Jesús le dijo a uno de sus discípulos que estuvo con él 3 años. Mire, ¿cuántos años? 3. O sea, 3 años ya se congregaba y todavía así tenía este tipo de fe. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? O sea, porque me has visto, ¿creíste? Pero bienaventurado, o sea, la palabra bienaventurado significa serás muy feliz cuando aprendas a creer aunque no lo veas. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Aleluya. Una fe completa es no solamente la fe natural, sino una fe sobrenatural. Y yo estoy seguro que Dios puede hacer algo en tu vida esta mañana. Puede comenzar a hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu salud. Si tú pasas de la fe natural, la que todos tienen. Usted le pregunta al hombre que está allá afuera, que no participa en una iglesia. Tú le preguntas: ¿tú tienes fe en Dios? Él te va a decir: sí, yo creo en Dios, pero no cambia su vida. Usted le pregunta a un hombre allá en su trabajo que está deprimido, que está solo: ¿no tienes fe que Dios te puede ayudar? Y usted van a decir: sí, yo sé que Dios puede ayudarme. Pero no sale de su depresión. ¿Por qué? Porque tiene una fe natural, la fe que todos tenemos, la que usted va a ocupar ahora cuando yo le diga tome su lugar. Usted se va a sentar. ¿Cómo sabe que esa silla le va a soportar? Porque usted está usando fe. ¿Cómo sabe que los pies le van a funcionar cuando se levante en la mañana? Usted se levanta y no está preocupado cómo estarán los tornillos por dentro, ¿verdad? Pero usted se levanta porque está usando una fe natural. Pero Dios lo quiere llevar a una fe sobrenatural. Cuando leo en la Biblia la palabra fe, para muchos quienes han llegado a una iglesia, quienes han leído la Biblia o han oído algo del Señor, asocian la fe simplemente a una creencia. Todos, por la cultura en la que nacimos, hemos oído hablar de Dios. Desde niños, la creencia siempre se nos ha inculcado en la familia que Dios existe. Sin embargo, Dios no se manifiesta únicamente en una creencia. Dios se manifiesta en algo más que una creencia. Y cuando leemos en la Biblia acerca de las maneras o las 2 ocasiones que Jesús lloró, número 1, cuando miramos la muerte de uno de sus amigos llamado Lázaro. Miramos la ocasión en la que Jesús llora y pareciera a nuestros ojos que Jesús lloraría porque se trataba de un amigo íntimo de Jesús humanamente. Pero Jesús no lloró por eso, porque Jesús es la vida eterna. Él sabía que así como había sanado a otras personas
podía levantar a Lázaro de la muerte aún después de 4 días de haber muerto. Sin embargo, la razón por la que nosotros encontramos que Jesús lloró fue por la incredulidad del pueblo, porque con sus ojos habían visto señales y milagros, pero aún así dudaron de que Jesús podía hacer un milagro. Jesús llora, se entristece cuando ve a su pueblo con duda, cuando ve a sus hijos que no le creen a Él. Y es que yo he dicho, últimamente cuando me toca predicar, he descubierto que dentro de la iglesia hay personas que dicen creer en Dios, pero en su interior hay ateos escondidos. Porque vienen a la iglesia y adoran al Dios poderoso. Vienen a la iglesia y alaban al Dios poderoso, pero cuando se trata de creer, pareciera que Dios ya no está. Porque dicen Dios sana, Dios salvador, pero en medio de tu dolor no estás buscando a Dios, sino a los médicos. Dios, cantamos y predicamos, Dios puede restaurar a tu familia, pero te cuesta restaurar a tu matrimonio, a tus hijos. Entonces, ¿dónde está Dios? La Biblia nos muestra de unos jóvenes que tocaban el arpa y cuando entraron en la cautividad de Sión, dice la Biblia que los que pasaban por las plazas los miraban y los burlaban y les decían: ¿dónde estaban los que cantaban y alababan? Ahora han colgado sus arpas. O sea, decían los enemigos: ustedes solo alaban a Dios cuando todo les va bien. Ustedes solo cantan al que creen cuando las cosas marchan bien. Pero ahora que están pasando por una etapa difícil, han colgado sus arpas. Así habemos muchos en ocasiones, porque nos encanta alabar a Dios cuando todo sale bien, cuando todo marcha bien. Pero ¿sabe? Esa no es la fe de la cual yo le hablo en esta mañana. La fe que debemos usar para tomar riesgos en esta vida es una fe completa, una fe sobrenatural. No importa si no hay motivos para alabarle, usted lo va a hacer. No importa si no hay el suficiente motivo para estar contentos, usted lo va a estar. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que nuestro Dios no es un Dios de temporadas. Usted y yo vivimos bajo las temporadas de la vida, pero Él sigue siendo Dios en los montes y en los valles, en las buenas y en las malas. En cada momento Dios sigue siendo Dios, y el mismo que te sacó del mundo hace años atrás es el mismo que te sacará de esa prueba por el cual estás atravesando. El mismo que sanó a tus hijos hace años atrás es el mismo que sanará tu cuerpo en este día. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aleluya. Pero no asimilamos el hecho de que el dolor no cambia nuestra fe. Pensamos que cuando estamos creyéndole a Dios en medio del dolor, nos cuesta creer por lo que sentimos, pero la fe no se mueve por lo que sientes. La fe no se ejecuta por lo que ves. No es por lo que oyes. No tiene que ver con nuestros sentidos internos. La fe es un sentido sobrenatural que se ejerce únicamente cuando lees la palabra, cuando la oyes, cuando te apropias de ella. Por eso Jesús en muchas ocasiones reclamó a su pueblo la falta de fe. Ellos tenían conocimiento de la escritura, ellos tenían conocimiento de la palabra, de la ley del Torá, pero cuando se trató de creer, no creyeron. Hay un problema cuando solo leemos la Biblia y no la aplicamos. Hay un problema cuando solamente tenemos la información y no la llevamos a la transformación. Porque hace un rato decíamos, tenemos la información para hacer ciertas cosas a nuestra mejora de la salud, pero no lo hacemos
Por eso no hay efecto. De la misma forma podemos tener la escritura en nuestras manos, pero si no la aplicamos no vamos a tener el efecto esperado. Jesús lloró por esa situación, porque el pueblo en medio de la muerte no le creyó a él. Marta, María, las mujeres que escuchaban sus enseñanzas, aún así no entendieron que Jesús podía resucitar a Lázaro. Y es que yo los entiendo, porque es fácil predicarlo, es fácil hablarlo, es fácil declarar el milagro cuando a ti no te está sucediendo un problema. Es fácil decir sí se puede cuando tú no eres el que está pasando por el valle de la depresión. Es fácil decir hey, ánimo cuando tú no estás viviendo un proceso difícil en tu vida. Yo sé lo que es eso, se sabe lo que es eso, pero sabe, nuestra fe no es regida por las circunstancias. Lo que nosotros creemos no se basa en lo que vemos, sino en lo que hemos recibido de parte de Dios. Aunque no lo veo, pero lo sigo creyendo. Aunque todavía no lo siento, pero lo sigo creyendo. Y hermanos, la fe no niega la realidad, la transforma. ¿Qué significa? Pastor, ¿quiere decir que voy a negar lo que estoy sintiendo? No, yo sé que se siente duro, yo sé que se siente difícil. La fe no niega la realidad. Lo que hace la fe, la transforma. Mientras recibo mi milagro, yo sigo sintiendo gozo. Mientras todavía no me da respuesta el abogado, yo sigo alabando, yo sigo cantando, yo sigo danzando. La fe no niega la realidad, la fe la transforma. Gloria al Señor. Por lo tanto, muchas veces pensamos que la fe nos libra de los problemas. Pero déjeme darle un poquito más de entendimiento con la ayuda de la palabra. Muchas veces pensamos, cuando hay fe ya no vas a tener problemas. No, no es así. La fe no evita los problemas. La fe transforma los problemas en nuestro interior. Por eso Jesús dijo, en el mundo van a tener muchos problemas. ¿Alguien tiene problemas en esta mañana? ¿Alguien tiene situaciones difíciles esta mañana? Yo estoy seguro que alguien vino afligido, cansado. Es más, quizá alguien dijo, esta es la última vez que voy a ir a la iglesia porque no soporto la prueba. Bueno, todos nos hemos sentido en algún momento así, pero la fe no evita los problemas. ¿Sabe qué hace la fe? Transforma las circunstancias. ¿Qué significa? En medio de la aflicción puedo confiar. En medio de la aflicción puedo tener paz. En medio del dolor yo me gozo en el Señor. Aunque en la higuera no haya frutos, aunque en los corrales no haya vacas, aunque a veces en la billetera no haya plata, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Hoy ya veo a algunos ejercer fe en esta mañana. Hay algunos que están recibiendo fe y dicen, wow, ahora entiendo, voy a estar sufriendo por un tiempo, pero eso no quita mi gozo, eso no quita mi alabanza. Yo sigo creyendo aunque no lo veo, yo sigo creyendo aunque no lo entiendo, yo sigo creyendo aunque no lo siento. Aleluya. La fe no se trata de negar los hechos. Porque hay quienes han creído en la iglesia lo único que te hacen. Porque una vez yo fui y hablé con un psicólogo, porque él me había comentado que por qué yo como pastor trataba de engañar a la gente diciéndole que los problemas se acaban cuando vienen a Jesús. Cuando descubrí que no era el pastor sino un discípulo que andaba evangelizando así, lo tuve que corregir. Porque el discípulo le andaba diciendo a todos, ven a Cristo y se te acaban los problemas. Ven a Cristo, no habrá enfermedad. Y la gente, pues que venía buscando los milagros, venía a Jesús, recibía el amor,
Pero luego se enfermaban y se frustraban, porque decía: me engañaron, me estafaron. Por eso hay una fe incompleta, una fe que no toma riesgos, porque queremos los lugares seguros, cómodos. Y con razón este joven psicólogo me dijo: pastor, yo le recomendaría, mira, me quería recomendar que cuando usted predique, está bien que crean en un Dios, pero hágale saber que los problemas son naturales. Y yo le dije: bueno, no sé qué clase de fe le hayan predicado a la gente, pero el Cristo que yo predico es un Cristo que nos enseñó no a evitar la ofensa. Ojo a esto. Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos en la vida. O sea, Él no está diciendo: ven a mí que yo te voy a hacer evitar todos los tropiezos de tu vida. No, Él dice: imposible es que no vengan tropiezos. Dice: en el mundo tendréis aflicciones. Es más, Él deja en claro algo: cuando te encuentres en diferentes situaciones. Es más, Él te dice: cuando sientas que te falta algo, alzad vuestras cabezas, pequeña manada, y mirad. O sea, Él está asegurando que en este mundo todavía hay mucho que sufrir, todavía hay mucho que pasar. Por lo tanto, lo primero que tiene que usted que saber, que la fe no se ejerce para evitar un conflicto. La fe sobrenatural se ejerce cuando estás en medio de un conflicto. Porque la paz que el mundo da es cuando dicen: ya se acabó el problema, y tú sientes paz. Pero en Cristo la paz que recibo es una paz que a pesar del problema, a pesar del dolor, a pesar del diagnóstico, a pesar de la enfermedad, yo puedo tener paz. Esa es la fe completa. Esa es la fe que está dispuesto a tomar riesgos. Ahora, los hombres decían: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Jesús fue el primer domador de tormentas que yo conozco. Porque Jesús, mientras todos decían: la tormenta nos va a hundir, en la popa había alguien durmiendo. Ahora, ¿será que en ese lugar era el único lugar donde el barco no se movía? ¿Será que ese es el único lugar donde el viento y la brisa no azotaba? No, claro que se sentía, claro que era difícil, claro que era duro, pero vemos a un Jesús durmiendo. A nosotros nos quita el sueño el primer ruido que escuchamos en la madrugada. Dios mío, me vinieron a cobrar. El teléfono, ping, de seguro es mi esposa, me va a reclamar por algo. O sea, y todos estamos esperando que algo malo suceda, porque es el trauma, es el instinto de que todo lo que va a pasar es malo. Pero miren a un Jesús durmiendo en la popa, ahí en el barco, en el lugar quizá más incómodo. Ahí estaba durmiendo Jesús. Y toda la tormenta allá afuera, pero Él durmiendo. ¿Sí me está entendiendo? Eso es fe. Fe es poder dormir tranquilo. Cuando David dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, él no estaba en un suite ahí en los hoteles de New Jersey, ahí en Florida, en Cancún. No. Cuando David dijo eso, las lanzas, las saetas cruzaban. Ahí estaban las voces de sus enemigos queriendo encontrarlo. Y David ahí en las cuevas de Engadi, ahí estaba metido en las cuevas, ahí refugiado. Y ahí decía: en paz me acostaré. No tenía una almohada de esas cómodas que usted tiene en casa. Quizá una piedra allí agarró por almohada, pero ahí decía: en paz me acostaré. Y yo le aseguro a David durmiendo allí con calidad de sueño, allí tranquilo y confiando en el Señor. ¿Usted puede dormir así? Bueno, si no puede dormir así es porque falta un poco más de fe.
Pero pastor, usted me está diciendo que yo no debo preocuparme, que yo no debo pensar en lo que me pasa. Yo le voy a decir, sea responsable, ocúpese en lo que a usted le compete. Usted piense lo necesario. Aquí el problema es pensar más de lo que debe, porque hay cosas que usted no va a solucionar, hay cosas que usted no va a corregir, hay cosas que solo Dios puede hacer. Hoy usted necesita soltar un poco sus preocupaciones. Yo sé que le preocupa porque es un hombre responsable, es una mujer responsable, pero ya basta de afanarse y sufrir por cosas que no va usted a corregir. Alguien dijo, el 80% de lo que nos preocupa nunca va a suceder. Es algo que no va a ser así. Y el 20% solo Dios sabe si va a suceder o no. Por lo tanto, suelte un poco la preocupación y no cambie su alabanza. No cambie este momento de alegría y de gozo por ese pensamiento negativo que lo agobia. Suelte esa deuda, suelte ese bill, suelte esa preocupación, suelte un poco al esposo, a los hijos. Déjelo en las manos del Señor. Dígale, Dios mío, tú tienes el control. Hoy me voy a gozar y alegrar en ti. Ya estoy viendo a algunos soltar un poco. Vamos, suelta. Dios tiene el año 2025 en su control. Dios tiene el próximo mes en su control. Dios tiene todo en control. Suéltalo. Y mientras lo sueltas, alaba a Dios y demuestra que hay fe en tu corazón. Hay gozo, hay paz, hay alegría. Manténgase de pie, ya voy a cerrar, por favor. Pastor, usted me está diciendo que la fe se trata de negar los hechos. No, Jesús no negó el hecho de que había una tormenta. Pero cuando lo despertaron, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta que perecemos y tú durmiendo? Hombres de poca fe. Se va, le dice al mar, mar, y al viento, calla y enmudece. Y vino grande bonanza. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando aprendes a tener fe desde adentro, lo de adentro se refleja hacia afuera. De tal manera que él pudo domar la tormenta, porque él ya tenía paz antes. ¿Sabe por qué usted no puede controlar ciertas situaciones? Porque no deja que Dios controle su interior. Porque cuando la fe comienza desde adentro, tú puedes mirar el problema y todos desesperados. Hace unos días atrás mi esposa y yo acabamos de llevar al bebé al cuarto y nos quedamos en un lugar, en un hotel, mientras se construía la casa donde íbamos a estar. Y en la madrugada sonó esa alarma. Pensábamos que era simulacro, pero no habían avisado. La alarma del incendio. Y todos desesperados. Pero dentro de mí entendí lo que estoy predicando hoy, porque había una confianza. Teníamos ahí toda la familia, todo cansados, pero yo le dije a mi esposa, tranquila, voy a ir a ver qué pasa. Salí, revisé, todo normal, la alarma seguía un sonido verdaderamente desorientador, difícil de soportar. Pero pude experimentar que cuando las alarmas de tu vida suenan y tú tienes confianza en Dios, una genuina fe en Dios, tú puedes estar tranquilo. Sal, revisa, esto no es para muerte, sino esto es para la gloria de Dios. Esto no me va a matar, esto me va a hacer más fuerte, esto me va a hacer crecer. Y cuando tienes fe, tú tomas riesgos por fe. Tú dices, Dios está en control, voy a continuar.
voy a seguir, no me voy a rendir. Por eso la fe no niega la realidad. Vas a tener aflicciones, vas a tener conflictos. Decir que tienes fe en medio de la prueba no hará que desaparezca la realidad del dolor, la incertidumbre, la inseguridad o la incomodidad. Cuando enfrentamos desafíos es fácil caer en la desesperación. Si tú ya caíste en la desesperación, ya es señal de que no hay nada de fe. Pastor, cuando ve a un joven, a un discípulo que ya está desesperado por tomar una decisión, esa es la prueba de que cayó y ya no tiene fe. Pedro caminaba, pero cuando vio el viento, su desesperación, sálvame que perece, se le olvidó que era el apóstol Pedro. Se le olvida que es el pastor fulano, discípulo Pedro, porque ya estás en la desesperación. Entonces, la fe no niega la realidad. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil caer en la desesperación y la negación. Pero como hijos de Dios tenemos la oportunidad de llevar nuestra fe a la acción. La fe nos capacita para superar obstáculos, perdonar a aquellos que nos han herido y buscar la paz en medio de la tormenta. La fe no niega la realidad, pero la transforma. Jesús no negó que había una tormenta. Había una tormenta en aquel barco, en las aguas de Genesaret. Había una tormenta. No se niega la realidad. Pero cuando Él salió y dijo, calla y enmudece, la realidad fue transformada. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un problema difícil que sienten que no pueden con ella? Venga rápidamente aquí al altar. Es un problema, pastor, que es difícil de resolver. Bueno, yo no le estoy diciendo que no esté el problema. Yo le creo. Yo conocí a un hermano allí en México. Y quiero que se conecte conmigo en este testimonio, porque va a revelar lo que pasa en nuestro interior. Yo conocí a un hermano allí en México, que él venía y me decía, pastor, me está siguiendo ese hombre, me está siguiendo. Yo lo abrazaba, le decía, ¿quién? Ese de allá de la esquina. Yo volteaba a ver y le decía, en mi mente no hay nadie. El hombre tenía una enfermedad psicológica que es delirio de persecución. A mis ojos, él está mal, está enfermo, no hay nada ahí. Pero si yo hago esto, hermano, por favor, no hay nada allí. Está usted mal, yo lo desespero. Y él ya no va a volver a buscarme a mí, porque yo no tuve sabiduría de entender que hay cosas que en la mente de este joven son reales, que quizá en mi mente no lo son. Por eso a veces tenemos problemas con la fe, porque no la sabemos usar. Pero la fe no niega una realidad en tu mente. El que está deprimido dice, nadie me va a entender, porque para ti las cosas que a él lo deprimen no son suficientes para ti, para deprimirte. Pero cuando alguien ya está en el pozo de la desesperación, cuando alguien ya está en el pozo de la depresión, la ansiedad, el cuadro de estrés, la realidad de sus mentes es diferente a la mía. Por eso cuando yo lo abracé a él, le digo, ¿dónde está? Él me dijo, ahí está. Él ya se intentó con un cuchillo quitar la vida, porque todos le llamaban loco, nadie lo entendía. Pero en su corazón, en su mente, él sabía que era una realidad. Y yo lo abracé y le dije, ¿dónde está? Y él me dijo, ahí, pastor. Yo le dije, venga, vamos. Yo fui hacia la esquina y lo agarré a él y le dije, yo te ordeno en el nombre de Jesús. Yo no veía nada, pero le hice entender,
Yo te ordeno en el nombre de Jesús que lo dejes en paz. Él no está solo, Dios está con él y Dios lo ayudará en cada momento. El hombre me abrazó y me dijo: pastor, gracias. Ahora sé cómo voy a lidiar con el delirio. Yo no voy a negar la realidad de mi mente, pero voy a empezar a enfrentarlo. Cada vez que yo vea a alguien persiguiéndome, yo me voy a detener y voy a decir lo que usted me dijo, pastor. Yo no estoy solo, Dios está conmigo, Él me ayudará. Cuando hay fe, vas a tomar riesgos, vas a avanzar, vas a caminar, porque sabes que la fe no niega la realidad. La fe la transforma. Transforma tu realidad por la fe. Transforma tu realidad por la fe. Enfrenta tus miedos, enfrenta tus temores, enfrenta tus miedos, enfrenta tus temores. Dios está contigo.